algunas fallas, ¿no? Lo que han visto ahí en los ensayos, en los terremotos se ve con mucha frecuencia. Este es en Chile, por ejemplo. Miren, toda una fila de columnas cautivas. Encarceladas por quién? Por la tabiquería, sobre y debajo. Miren el deterioro. Aquí lo que más notan es en la zona de cercanía. No es como en la otra que era más cortita. ¿Se acuerdan? Esta es una columna, no puedo decir es corta, es esbelta, ¿no? Si yo me fijo en este tramo de columna. La altura del piso es desde aquí hasta acá, el otro desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. De toda esta longitud deformable, esta es la parte cautiva. Yo analizo esta parte cautiva y digo, eso no es una columna corta, porque el alto es varias veces el espesor. Sin embargo, el fenómeno es columna cautiva. ¿Qué significa? Que la columna no se puede deformar en esta parte, en esta parte, en esta parte, y entonces le queda menor longitud en la cual exhibir comportamiento de enlace. Y el daño se produce en la zona libre, que en este caso se ha concentrado en los extremos. También un tipo de columna corta, pues este es un muro, por más que tenga aberturas, es tremendamente más poderoso que la pobre columnita ahí. Y como siempre, el razonamiento es siempre el mismo. ¿Va a haber daño? Sí, va a haber daño. ¿Dónde crees que va a haber daño? Se va a rajar esto, se va a rajar esto. Si diríamos, vamos a diseñar para que no haya daño, podríamos darnos el lujo de resolver con lo que se pueda, con concreto, acero. Sin embargo, si sabemos que va a haber daño, es cuestión de pensar y rapidísimo el cerebro nos va a ayudar a decir, aquí va a ser el daño. Y es clarísimo, la zona donde se han producido estos daños. Este es nuestro caso. Una columna de todo este alto está prisionera por estos dos muros y mire el nivel de daño que tiene. Destrozada la pobre columna. Aquí se pueden dar cuenta que sí tenía buenos estribos, tenía un buen fierro vertical, etcétera, pero igual. Y también se pueden dar cuenta de que, a ver, ¿ah? La tabiquería sí estaba separada. Sí, a ver, tenía por ahí su separación pequeñita, pero ya. Pero, ¿qué es lo que llama la atención? Hola, ven por acá. Si puedes cerrar, por favor, ponle seguro. A ver, ¿qué? Es obvio que el daño tiene varias formas. ¿Qué veo ahí? Se ha destrozado el concreto, se ha salido el concreto inclusive del núcleo, y veo que el acero se ha pandeado. No se ha pandeado entre estribo y estribo, es decir, ha habido un pandeo de todo el conjunto, ¿se ve? Ya, entonces yo les digo, calculen cuánto vale el phi PN de esta columna. Y dicen, phi PC del concreto 0. Y phi PS del acero 0. Sumo 0 más 0 me sale 0. Oye, ¿y aquí dónde está el 0? Mira la tremenda carga que está encima. ¿Me entienden? Es decir, teóricamente esta columna no tiene ninguna capacidad de carga. Teóricamente, pero en la realidad ahí tiene, ¿cuánto tendrá? Pues 40, 50 toneladas ahí encima, más, porque son dos techos, sobre las 50 toneladas. Entonces, gracias a ese gran pesimismo en los cálculos de la ingeniería dice, se cayó, ya no carga nada, se debe haber caído, esa foto es trucada. Mentira, en la realidad es mucho más noble que los cálculos de ingeniería. Gracias a eso es que aparentemente la ingeniería tiene un gran éxito porque diseña y los servicios no se caen. Es algo mágico porque ¿cómo puede ser una cosa tan simple de calcular la capacidad a compresión pura de una columna? Me puede equivocar tanto, digo que es 0, porque ¿qué le voy a sacar ahí? Ya no hay concreto, el fierro está pandeado y sin embargo sigue trabajando. ¿Okay? Entonces hay un margen grande entre lo que nosotros decimos que debe resistir la estructura y lo que realmente resiste. ¿Eso qué nombre tiene? Sobre resistencia. Yo digo resiste tanto y realmente resiste más que eso. Eso se le llama sobre resistencia.
Factor de seguridad es cuando yo digo, esta columna resiste 100, pero su carga es 70. Entonces la columna está segura porque resiste 100. Lo que pasa es que nos equivocamos bastante. Decimos, la carga es 70, resiste 100 y la columna condenada resiste 300. ¿Me entienden? O sea, no es un tema de factor de seguridad, es un tema de mala predicción en la resistencia y las cosas. ¿Tendría que haberse con la que se utilizando por el comportamiento del material? Sí, digamos que el concreto armado es más complicado de predecir que el acero. Sin embargo, en el acero también tenemos un montón de problemas de predicción. Es decir, no lo hacemos por ningún lado. Sin embargo, como ejercicio de ingeniería final sí nos va bien, porque diseñamos, construimos edificios que les va bien en el grueso, en el global, les va bien durante los terremotos. Pero hay edificios que tienen estos problemas y que su falla es muy grosera y que en algunos casos puede conducir al colapso. Este fenómeno se llama de columna cautiva y hay que evitarlo porque no hay manera de arreglarlo. Yo no puedo decir que esta es una columna corta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo decimos que es columna corta? A ver. Cuando la altura es más chica que el ancho. Ya, yo podría decir cuando es parecido, ¿no? Igual, algunos dicen, no, desde 2 veces yo es columna corta. Es cuestión de gusto. Pero para esto no voy a decir que es corta. ¿No? Es una columna cautiva y el daño se ha concentrado en los extremos. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Sigamos viendo. Destrozada la columna, ¿no? Y phi p n igual a 0. Mentira. Siguen chambeando. Ahí inclinaditas, ya, pero ahí siguen trabajando. Entonces podríamos decir, oye, pero esta columna no era cautiva porque para un lado tenía la puerta porque se escape, pero para el otro no. Lo que pasa es que cuando estas columnas, cuando viene el sismo y empuja para allá, sí son columnas cautivas. Vienen en el otro sentido, las liberan por un ratito y de nuevo las someten a una deformación en esta zona hasta que esta zona tiene que fallar. ¿No? Las deformaciones no están acá, esto es impecable. Y lo que sigue ahí arriba también. Ah, miren. ¿No? Si le han puesto sus puntalitos por ahí. ¿Quién causó este problema? El parapeto, que sabe Dios cómo lo haría. ¿No? Es decir, ya el parapeto ya no lo miran los ingenieros, ya se lo encargan a cuadrillas, o hasta los arquitectos se meten a supervisar parapetos. Es decir, esto probablemente estuvo con una calidad pésima de obra. ¿Qué es lo que sucede siempre? Está bien, los parapetos no tienen buena calidad. Sin embargo, por esta longitud, si quieren ustedes, por este peralte tan grande, este muro así es mucho más potente que la propia columna. Entonces no es que sea de ladrillito y mal hecho, no importa. Tú acuérdate que la inercia, ¿de quién depende? Del el peralte al cubo. Peralte al cubo. Peraltillo al cubo. ¿Se entiende? La resistencia no es función del peralte, sino la resistencia es más o menos función de la longitud. Pero esta longitud es mucho más grande que este. Ah, pero el concreto resiste mucho más que las bañerías. Sí, saca tu cuenta y vas a ver y vas a explicar por qué sucedió esto. El tabique fue mucho más potente, más resistente que la columna. Esto sí es una columna chata, ¿no? Diríamos así, recontra corta. Y entonces en las columnas cautivas, que son cortas, se forma una típica cruz, una aspa, que es producto de las fracciones inclinadas, que se explican más o menos así. Cuando el sismo empuja para acá, si yo hago el corte en este plano, veo tracción, 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 tracción. Cuando el sismo se invierte, entonces en este plano se forma tracción, 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 tracción. Significa que aquí el sismo le dio para la derecha y para la izquierda para formarle las dos partes del aspa. ¿No?
Tenía su fierrito, sí, tenía su fierrito, ahí estaba, no muy generoso, pero ahí estaba. Era una pequeña celdita por acá. Sin embargo, se cortó así miserablemente el concreto. Pero recuerden que FIPN no es cero, ahí sigue chambeando. No sé cómo, pero sigue trabajando. Más sitios, miren esta junta de separación. ¿Ven ustedes acá? Acá se nota mejor. Casi 2 pulgadas. ¿Qué significa? ¿Cuál es la...? Y bueno, y por ahí está el... Es un cono de arena, es un cono y un cono invertido, como un reloj de arena. Pueden abrir la otra, por favor. A ver, ¿cómo es que se puede haber formado esa columna corta si es que había junta? Usted que llegó tarde, señorita. La gente que hizo el proyecto dijo, le voy a dejar generosamente mis 2 pulgadas acá de ese por aquí, de aquí, listo. ¿Qué es lo que pasó entonces? Para que se haya formado este reloj, miren, ahí está el reloj de arena, perfecto, ahí es lindo. Para que se haya formado eso, ¿qué crees que debió pasar? Comenta todo, si tú quieras. Puedes decir el enchape estaba mal, lo que tú quieras. Siéntete libre de expresar lo que quieras. Esa es la maravilla de ser alumno. Relájese. Ya, pero ¿por qué si le dejaron junta se produjo ese fenómeno? ¿Cuál es la conclusión directa de eso? ¿Ah? La junta salvó a la columna recontra, ¿no? Pues estoy viendo la foto. Entonces, ¿la junta fue suficiente? No fue suficiente, ¿no? Pero tanto se podía equivocar la ingeniería de esos años, decir que se debe separar 3 centímetros y viene el ingeniero generoso, le deja 5 a cada lado y viene el sismo y corta la columna. Les digo que lo que le pasó esto no es aquí, lo que le pasó a la comunidad de ingeniería en el mundo es obvio que nos tuvo que pasar a nosotros, porque es una disciplina bastante compartida. Y en esa época en que se hicieron estos edificios, se pensaba que los edificios eran así, los desplazamientos iban a ser así, y estábamos equivocados más o menos por 3 veces. Y miren qué mal estaba la ingeniería. Decía, se va a mover uno, y venían los terremotos y lo movían 3. Entonces, pues no había junta que aguante. Los cálculos para predecir desplazamientos estaban mal en esa época. Entonces, obviamente, este nivel de junta no era suficiente, ¿no? Y ahora se preguntarán, ¿y si le dejaban 3 veces de junta? ¿Se habría formado el problema con una corta? Probablemente no, si es que dejaban una buena junta. Pero el problema habría pasado a otro lado. Ya les comentaré eso. Es decir, me libro de la columna corta, pero hay otro problema que viene después. Y aquí, ¿para qué orientación del sismo no hay columna corta? Chévere. ¿Ah? Ya, cuando el sismo agarra el edificio y lo jala por la diagonal, ahí no hay columna corta. Pero cuando lo agarra y lo empuja así por la diagonal, columna corta. ¿Está claro? Ya. Muy bien, también estas aspas como signo de exterior del problema de columna corta, y nuevamente es el mismo edificio, con espesores de 4 centímetros, 5 centímetros de punto de separación. Es decir, no sirve ese nivel de separación. Bueno, esto es en Chile, que es el país que ha tenido los más grandes terremotos, y es el país que hace edificios rígidos. Pero estos edificios de puro columna son más bien una cosa rara en Chile. En Chile
los edificios son puros muros, muros y muros. Y estos somos nosotros. Miren cómo quedó la columnita. ¿Quién ocasionó este problema? Este tabique, que está ahí bastante bien, ¿no? Bastante sano. Las vigas, el techo está bien. ¿Qué me dice? ¿Era una columna chata o no? Chata es uno en uno, ¿no es cierto? ¿Cuántos días compañeros chatos en el colegio? Hola chato, hola chato. Yo no puedo decir eso, es esbelto, miren, ¿no? Pero se formó el mismo problema. Y el aspa no es una aspa clara, gruesa. No hay daño en estos extremos, no hay daño por el choque de los tabiques. ¿Me siguen? Ahora voy a retroceder, vamos a ver si encontramos alguno. Miren, daño en esta zona. ¿Sí? Aquí no tenemos daño acá. Tenemos una columna que está bien cogida por los tabiques. No había junta, ¿no? Entonces lo que sucedió es una falla en aspa, pero con un aspa muy tenue, muy alargada. Esto no es una falla por fricción, es una falla por cortante en una columna que no es chata. Es una columna, no digo esbelta no es una jirafa, pero sí, ¿cuánto es cuánto? 1 en 5, no sé, algo así. ¿Se entiende? Miren todos los tipos de daño que ocasiona tener una columna cautiva. Entonces, si es una columna de 1 en 1 y 1 en 2, la fija que es un aspa, ¿no? Que es un aspa o es un reloj de arena. Ahí está el reloj de arena. Es 1 en 1, 1 en 2. Si es un poco más alargada o muy alargada, o medio alargada, es un aspa. Y si no, si es un poquito más larga, entonces el daño está en los extremos. Muy bien, ¿por qué se forman las aspas? Empuja el sismo hacia la derecha, y si yo hago un corte por acá por equilibrio, hagan ustedes ahorita, tengo una fuerza por acá. Aquí se tiene que producir una fuerza así, a 45 grados, ¿no? Sucede que obviamente el concreto es pésimo para resistir tracciones, entonces en este ángulo se forma la primera grieta. Invierte el sismo y se forma la siguiente grieta. Pero no siempre es fácil predecir dónde se va a producir el daño. Miren este local escolar en el terremoto de Nazca. El daño está ahí arriba, poquito, pero está ahí, y abajo no tiene nada. ¿Dónde fue el cortante mayor? ¿Dónde fue el cortante mayor? ¿Ah? En este primer entrepiso. El cortante aquí es igual. Y es mayor que aquí, que aquí. Sin embargo, la falla se produjo de las columnas en el segundo piso y no en el primero, como pueden ver. Muy bien. Lee, por favor. En terremotos pequeños, en que la estructura puede comportarse elásticamente, las columnas cautivas tienen mayores fuerzas internas que las demás columnas, debido a su mayor rigidez. ¿Sí? A ver, demuéstrame eso que está ahí. Porque aquí hay unas flechotas y aquí unas flechitas. ¿Ah? Ajá. Esta columna se deforma con toda su altura 12i sobre h al cubo, es un h de 2,50 metros, no sé. Y aquí es 12i, el mismo i que acá, entre un h al cubo chiquitito. Es obvio que este pedacito de columna es mucho más rígido que este. Entonces, aquí de toda la fuerza que le entra al edificio, la mayor parte se va a ir a este sitio. Basados en esta idea, los ingenieros ya de una época muy corta de la historia realmente, y también muy pasada, dijeron, bueno, entonces hay que ponerle más estribos acá, y por eso se hicieron un montón de ensayos en el mundo para ver cómo resolver este problema. Y eso
tenía sentido para sismos pequeños, donde pongo un sistema de fuerzas, donde el edificio se mantiene elástico y aquí me salen mayores cortantes, entonces diseño para que la columna pueda tomar esos mayores cortantes. Entonces, si el sismo sería como las cargas de tránsito o la sobrecarga, entonces eso se haría a donde hay más concentración de fuerzas, sí pondría mayor refuerzo, ¿me entienden? Pero ese no es el tema, no es un problema de concentración de fuerza. ¿Qué pasa en un sismo grande? ¿Qué pasa en un sismo grande? A ver, ¿qué pasa en un sismo grande? Imagínense que hemos puesto la cantidad de acero acá y acá, justo para que fallen en simultáneo los dos. ¿Entienden? O sea, yo digo, acá hay más fuerza, entonces le pongo más de todo. Eso nunca se hace, pero voy a mentirles. Le pongo otro concreto a esta columna, un super concreto, le pongo mayor cantidad de acero, etcétera. Le pongo estribo de 5 octavos cada 10, así, toda una locura. Ya. De tal manera que cuando venga el terremoto más grande, esta columna y esta, ambas, entren en simultáneo, en comportamiento no lineal. Luego, ¿qué sigue en ambas columnas? Si eso pudiera ser, ¿qué sigue? Está comenzando el terremoto, a los 10, 15, 20 segundos, ambas columnas tienen su capacidad máxima. Y lo que sigue es, ¿estas flechas van a seguir creciendo o ya no? ¿Ah? A ver, ¿tú quieres comentar? Sí, sí. No. ¿Qué pasa cuando viene el sismo y hace que el edificio entre en régimen inelástico? ¿Se cae el edificio? ¿O qué le pasa al edificio? Le dice chao, ajú, y dice voy a entrar en un nuevo régimen que es el régimen inelástico. ¿Y de qué depende de que le vaya bien en ese nuevo régimen al edificio? Utilidad. ¿Ah? Utilidad. De que tenga la habilidad de seguir deformándose mientras se va rompiendo. Eso es el tema de utilidad, ¿no? A ver, digo. Imaginemos que hemos entendido el fenómeno parcialmente y que decimos, como esta columna es más rígida, entonces va a tener mayor cortante, va a tener mayores momentos y entonces le voy a poner mayor refuerzo. Imaginemos también que viene un sismo más grande, que comienza el terremoto y en algún instante, como he hecho un balance perfecto entre estos, las dos columnas, esta y esta, entran en régimen inelástico. ¿Y luego qué sucede? La que pueda acompañar el desplazamiento mayor rango será la que sobreviva, y la que sea de naturaleza frágil es la que va a morir, ¿no? Ya no es un problema de fuerzas, es un problema de ¿qué? De concentración, de deformación. Entonces miren, esto es H, esto es H de la parte cautiva, perdón, de la parte libre en la columna cautiva. Y miren la gran diferencia en que este punto se ha movido una cierta cantidad y este también, porque es un solo diafragma, ¿no? Sin embargo, la deformación, si quieren ustedes, la deformación angular, o si miran dentro de la columna los épsilon del concreto, aquí son bastante menores que aquí. La distorsión angular de la columna es mucho más grande, 4 veces más grande. Si esto es un quinto de todo, entonces esto será 5 veces más grande que esto. ¿Se entiende? ¿A quién le estoy pidiendo mayor comportamiento inelástico? Al de arriba, a esta le estoy pidiendo mayor comportamiento inelástico, porque acá lo estoy deformando, sí lo estoy deformando, pero no le estoy exigiendo tanta deformación ahí dentro. Entonces, por más que las dos columnas tengan la misma capacidad de deformación inelástica, por más que tengan esa cualidad,
esta es la primera que se va a malograr. Y lo peor de todo es esto, miren, vamos a ver. Sigue leyendo. En una columna cautiva muy corta, las demandas de cortantes son mayores que las de flexión en relación a la capacidad instalada o que se pueda instalar. A ver, ¿qué dice? Miren, a ver, si yo sé el cortante, ¿cuánto es el momento flector? Cortante por H medio, ¿no? Si este H es chiquitito, estoy en un caso de una columna que tiene una gran fuerza cortante y un momento flector pequeñito, ¿no? ¿Me entienden? A ver, si la columna es chica, ¿qué cosa le va a entrar fuerte? Cortante. ¿Flector le va a entrar fuerte? No, porque tiene poquito brazo y palanca. No hay manera de que este momento flector sea grande comparativamente al cortante. Entonces, esa columna va a tender a fallar. ¿Por qué? Por corte, porque tiene un gran cortante y este momento flector no es tan grande, ¿no? Y aquí tienen el ensayo de la columna larga de nuestro edificito y de la columna cortita. Esta llega a la afluencia y luego sigue y sigue y sigue deformándose. La otra columna corta llega a la afluencia y un poquito más y adiós columna. Y no hay manera de arreglarlo con estribos, con fierros, nada. Es decir, este es un tema geométrico muy directo que no se puede arreglar con el diseño. No hay diseño que transforme este esquema. Profesor, y eso es más que nada por el ancho de la columna. O sea, si fuese como una planita un poco más grande, Igual. afectaría la columna corta. Sí, siempre se va a formar. A ver, su compañero dice que es también otro momento en la historia de la ingeniería. Hay que arreglar esto poniendo acá unas columnas más anchas, solamente en ese sitio. Igual. ¿Qué pasa si estoy poniendo una columna mucho más grande en este sitio? ¿Qué estoy creciendo? ¿Ah? Bueno, aparte de la rigidez. ¿Qué estoy creciendo? El phi VN, ¿sí? La resistencia al cortante. Pero la resistencia al cortante, ¿de qué depende? Es proporción cuadrado, logaritmo, pi veces la longitud, o sea, el pedante o quién. A ver, yo les digo, la resistencia depende del cuadrado, la resistencia cortante depende del cuadrado de esto. ¿De qué depende? De la potencia 1 de esto. ¿No? Si yo le sumo más la resistencia del acero, al final tengo 2,63, raíz de prima C, B, D. Ese es el D. Si yo lo hago más cuadrada, le estoy subiendo ¿quién? D. El D. Ya. Lo hago 3 veces más. Lo hago 3 veces más resistente a corte. Pero lo que me lleva muerto acá es esta relación de que tengo poca altura y el momento flector va a seguir siendo pequeño. Y no voy a lograr hacer que el sismo haga fluir a esa columna, es decir, que la haga entrar en régimen inelástico por flexión. No voy a poder. Cuando es una columna larga, sí puedo hacer que la columna entre en régimen inelástico por flexión. Y eso sé que sí puedo controlar. ¿Qué hago, por ejemplo, para que una viga sea dúctil? Mayor a cero. ¿Ah? Cero. ¿Mayor a cero? Balance. No, si le pongo un montón de acero, le reviento la columna, la hago frágil. ¿Tú qué dices? Usted, ¿qué hago para que una viga sea dúctil? Es decir, llega el momento que la hace fluir y la columna como un chicle se abre, pero no se rompe. ¿Qué hago? ¿Pongo mucho acero, poco acero? ¿Ah? ¿Perdón? ¿La qué? Oye, tengo una columna de 30 por 60, ya. Te digo, ¿le pongo mucho o poco fierro para que sea dúctil? ¿Cómo? No necesariamente el acero máximo. Para que sea dúctil, no le puedo poner mucho acero, porque si le pongo mucho de lo que es dúctil, el acero nunca va a fluir.
y primero voy a reventar el concreto. No necesito ecuaciones, nada, para darme cuenta. Yo tengo en una viga, ¿qué cosa tengo? Concreto y acero. ¿Quién es el dúctil? El acero. Entonces yo quiero que eso que es dúctil entre primero en régimen inelástico. Entonces le pongo poco, pues si le pongo un montón, no va a entrar en régimen inelástico. ¿Está claro? Ya, entonces aquí tengo, yo podría decir, le voy a poner poco acero a la columna para que entre rápido en régimen inelástico. Pero lo que sucede es que la geometría del problema es tal que nunca el sismo le va a poner un momento fuerte, porque esta altura es bien pequeñita. Entonces, ya le suba de peralte o lo que haga, estoy acostado porque nunca va a fallar por fricción. Por más que intente manipular el diseño, va a ser prácticamente imposible que esta columna falle por fricción, y lo que va a suceder es una falla por corte así de este tipo. En todos los casos. Por eso dice, una columna corta siempre tiene un rango limitado de desplazamiento inelástico. Ese siempre le ha costado a la ingeniería pues 30 años seguro, porque se han hecho ensayos en todo el mundo. ¿No? Ahí está. Eso no es Q, ¿no? Miren, en todas las latitudes se han hecho ensayos, ¿no? Diciendo, no, a ver, esta columna corta la vamos a arreglar así, la vamos a arreglar así. Mentira. Ya, la gente se aburrió y dice, con esto no se puede. La regla es, no tengas ninguna columna corta entre pisos, porque no hay manera de arreglar eso con diseño. Siempre va a fallar de una manera bruta. Miren, este es un ensayo, aquí tienen una columna corta. El ensayo se ha echado por facilidad. Esta es la columna y aquí está, digamos, lo que hace que la columna sea corta. Esta columna que es desde aquí hasta acá, aquí no va a fallar, pero no es cierto, si le he puesto ahí un tremendo armatoste, va a fallar por acá. Y con todas las de ley, con todos los estudios, termina fallando de manera frágil en esta zona. Ya, esto ya lo que vimos. Esto ya también lo vimos. Los servicios en ladera. La Molina es un decir, ¿no? Realmente vivimos en una planicie que nos